¿Cómo le va? Bienvenido a esta mesa de café que preparamos todos los lunes. Hoy un lunes especial, feriado, pero nos hemos permitido armar dos mesas muy interesantes. Una de la actualidad de Rosario con varios temas, también evocando lo que no pudimos hacer el viernes pasado, que fue el Día del Militante, pero hay muchos temas para debatir y les prometo que en el segundo bloque, prepárese porque vamos a revivir algunas historias, pero también vamos a ver qué pasó con la justicia, con estos padres y madres del dolor que siguen reclamando que se haga justicia por alguno de sus hijos. Así que, imperdible el programa, le doy la bienvenida a todos los que están. Bueno, vamos a empezar por la dama. ¿Cómo le va, María Herminia? Bien, ¿Cómo anda? ¿Bien? Carlito, bien. Bueno, Gerardo Rico, ¿cómo andás? Militante del Movimiento Evita, así que también lo tenemos. De este lado, bueno, tenemos a Pedrito Cerruti, que es también otro militante. También, te tendría que decir que sos militante, pero ahora está como periodista de LT3. Sí, que no, pero está militante. También militante. También, por eso digo, Pero no periodismo militar. no periodismo militante, eso es cierto. Pero bueno, con una gran problemática en LT3 que vamos a charlar un poquito de qué está pasando. Sé que hubo novedades el viernes a última hora, pero vamos a ver cómo sigue ese tema. Antes que nada, yo quiero comenzar y escuchar a alguien que en el día viernes se lo homenajeó como un gran militante y fue gobernador de la provincia, Víctor Félix Revilo. Mire lo que nos decía en Santa Fe el día viernes. Ser militante, dígame en dos líneas. Y ser un activista dentro de la política, en este caso, pero se puede ser militante como profesional, en el deporte, en el estudio, en la cultura. Militante es ser activista, porque en la política puede ser adherente, puede ser afiliado, puede ser, pero militante es estar al pie del cañón al servicio, en este caso, del movimiento. Pero ser militante peronista, ¿qué tiene plus? Porque no debe ser igual militante de otro partido que cómo se vive dentro de la mística peronista. Ah, sí, con seguridad, con seguridad. Yo lo he vivido así desde los 15 años y con un costo en algún momento, pero a la vez tengo que reconocer que el destino o lo que fuera me ha premiado tal vez en exceso. ¿Por qué digo esto? Porque haber tenido todos los cargos que he tenido, no solamente llegar a gobernador, después fui embajador, ¿no es cierto? Por una semana fui ministro de Salud de la Nación. Bueno, son las circunstancias, son los hechos, así que yo me puedo dar por bien servido en ese sentido. Y fue un poco, el pago a ser un buen militante. Exactamente, que es más importante que cualquier otra cosa. Y sobre algo, no te lo tenés que creer. Bueno, dijo, no hay que creérsela. Para vos, Gerardo, ¿qué es ser militante? Primero, bueno, pero yo creo que no es únicamente uno militante de una estructura política. Bueno, ¿no? a ver, se festejó el día 17 de noviembre por la llegada de Perón. Lo que pasa todo que lo que pasó en Ezeiza, sí. y bueno. Lo que pasa es que yo lo que creo es que tiene condimentos especiales, digamos. Para mí un militante es alguien que ama al prójimo, para mí el militante es alguien que es muy solidario, para mí militante es alguien que ama la patria, para mí militante es aquel que lucha contra las injusticias. Y después, es decir, cuando uno tiene todos esos ingredientes, diríamos, tiene a lo mejor una opción, diríamos, político-partidaria. Es decir, la mía fue diferente, digamos, yo empecé a militar, diríamos, en la Acción Católica. Y ahí, diríamos, lo que fue en aquel momento, en la década del 70, la opción por los pobres, a partir de Puebla y Medellín, era militante, diríamos, de la iglesia, diríamos, pero con una tendencia, diríamos, a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Después, digamos, adopté, diríamos, el peronismo como identidad política y a partir de eso, todos esos ingredientes que para mí eran los centrales, ¿cierto?, es que lo volqué, diríamos, a la militancia político-partidaria del peronismo. Pedrito, ¿vos cómo lo ves? A ver. Yo, la militancia es estar con la gente todos los días, preocuparse, coincido con... Uno empezó de militar de muy joven y sigue militando, y lo que es estar en continuidad. Después más allá, y yo creo que hay militantes políticos y sociales, que no hay que perder de vista porque hay muchos amigos, compañeros y compañeras que trabajan en la sociedad y se preocupan por el prójimo, se preocupan por el bien hasta del propio vecino. Yo creo que militar se milita todos los días y uno que ha
nacido, digamos, militante prácticamente, porque mis padres eran militantes, entonces creo que nunca se olvida. Todos los días queremos dejar de militar, pero no, al contrario, le damos más fuerza, le damos más ganas y tenemos muchas ganas de seguir militando. Yo creo que la militancia después trasciende a un partido. Quien les habla, soy militante del Partido Justicialista, del Partido Peronista. Yo siempre he militado y he estado a la altura de las circunstancias. Y no se milita por un cargo, yo creo que se milita por hacer el bien a los demás. Daniel, tu mirada sobre la militancia, Mira, vamos ya que ahora estamos en una etapa donde están los militantes periodistas también ahora. Sí, también. No, Que vos dijiste, yo no soy ese. Iba a decir, coincido mucho con los muchachos, ¿no? Con lo que dicen. Pero me parece que lo fundamental de la militancia política, que de eso estamos hablando, es ser un transmisor de la esperanza, ¿no? De que las cosas van a mejorar, de que van a estar bien. Y ser además el vínculo entre la dirigencia y el pueblo que no llega muchas veces a esa dirigencia. Pero siempre teniendo un mensaje de esperanza, de posibilidades, un mensaje de optimismo. Cerrame esta idea, a ver. Yo creo que el militante es una forma de vida. Ahora, coincido mucho con lo que dijo Gerardo, uno no es militante porque abraza primero una ideología, sino que todo ese componente de lo que va viviendo, de lo que va haciendo para con los demás, es un preocupado permanente de los demás. Puede venir después o conjuntamente abrazando una ideología política, pero es una manera de llevar adelante tu vida. Ser solidario, estar al lado del que sufre sin que te llamen, estar presto a dar una mano y después, por supuesto, también en una etapa superior, el militante que abraza lo político. ¿Por qué? Porque lo social demanda respuestas y a veces el militante de lo social dice, bueno, quiero ver si desde la política puedo dar esas respuestas y ahí viene ese, para mí, ¿no? Esa conversión o ese paso que sigue. Ahora, pero también el tema del militante, a ver, porque yo hago una especie de diferenciación a lo que uno conoció en el tiempo. Yo también soy grande y vengo hace mucho tiempo observando la política, la militancia. Y la militancia de antes, de hacer la publicidad de los partidos con el carbón, con la brocha, con los carteles armados o los que son los famosos pasacalle. Había mucha militancia que trabajaba. Hoy como que hay una militancia paga. Pero porque se cambió un concepto. Aquellos que, todos los que estamos en esta mesa hemos tenido en algún momento militancia estudiantil y demás, había convicciones, entonces había un elemento que traccionaba esas ganas, esa fuerza, pero nadie esperaba nada más que eso. Pero además, María, que no se puede hacer lo que se hacía antes. Hoy vos no podés pintar cualquier pared, no podés pegar afiches en cualquier sitio. Está todo comercializado. Está todo comercializado y eso llevó a que muchos militantes se comercializaran. Sin embargo, las primeras organizaciones que se dedicaron a pegar afiches y poner pasacalles y pintarlos eran los mismos muchachos que antes militaban para los partidos. Y ahí que se organizaron como pequeñas empresitas. Sí, ahí pero no es que ellos cambiaron, los tiempos cambiaron. Ellos acompasaron pero fíjate una cosa, Daniel, ¿no? Que yo veo Cambiemos, el gobierno nacional, tomó algo de la militancia. Esa cuestión que ahora le llaman el ir a visitar al vecino, el ir a escuchar al vecino. El timbreo que le han puesto. El timbreo, no me acordaba, perdón. ¿Eso qué es? ¿Es militancia? Es la militancia que hacían desde nuestros padres, abuelos, lo seguimos nosotros. Es ir a la casa del que tenía cerca a ver qué es lo que estaba necesitando. Bueno, ahora se dio una vuelta, pero digo, al margen, no quiero mezclar la cuestión política, aunque se mezcla. Aunque el peronismo tiene que hacer autocrítica porque parece que dejó de hacer eso. Dejó de hacer eso. Por eso se le ganó la calle. Dejó de hacer A ver, eso. yo sé que el movimiento Evita eso lo practica y yo sé que está que se sabe la vaina. No, yo lo que digo, yo coincido así en general, digamos, para mí los valores son lo principal, lo planteé anteriormente. Y después, por otro lado, a mí lo que me lleva a seguir militando después de 45 años es tener utopía. Yo todavía creo que otra Argentina es posible, una Argentina justa es posible. Entonces, lo decía Pedro, digamos, vos te levantás a la mañana con ganas de cambiar cosas, de ayudar al prójimo, y bueno, y eso lo haces desde una estructura. Yo en este caso lo estoy haciendo desde el Movimiento Evita. Es decir,
donde veo que los desposeídos, ¿cierto?, son aquellos que viven en los sectores más humildes y son a los que el Estado le tiene que dar una respuesta de no les da. Y estar al lado de ellos es lo que me hace a mí, diríamos, la nafta que me da todos los días para poder seguir, diríamos, tratando de construir esa Argentina que sea realmente justa y no realmente como es, por lo menos como es hoy, digamos. Y creo que esto no viene de ahora, sino viene de muchísimos años y que, bueno, uno sigue creyendo, uno sigue pensando de que es posible, juntando voluntades colectivamente, porque no es un problema individual, es decir, porque si no es el voluntarismo propio, ¿cierto? A veces algunos creen que la militancia es voluntarismo, y no, yo creo que es como logramos, ¿cierto?, que esa voluntad individual se construya junto con otras voluntades individuales para construir, ¿cierto?, una voluntad colectiva. Y después creo que la militancia, es decir, cuando hablaban de pegar los carteles, a mí me tocó pegar carteles y lo hacía con mucho gusto, pero creo que el militante, el de antes y el de ahora, el que pegaba carteles y el que hoy no pega carteles a partir de que, bueno, hay una parafernaria publicitaria específica, creo que el militante es aquel que está al lado del que lo necesita, al lado del trabajador, escuchando cuál es su problemática concreta y tratando de que esas reivindicaciones de la gente sean las reivindicaciones de la política de verdad. Yo creo que coincido totalmente, yo creo que la militancia ha cambiado. Hoy los medios que hay como para hacer la publicidad política, y antes lo hacíamos nosotros, porque ¿quién no ha pintado una pared? ¿Quién no ha pintado esto? Lo que pasa es que ha cambiado, y yo me parece que coincido con él, que es más importante hoy estar al lado del que más necesita. Esa es una militancia verdadera, y golpear las puertas del Estado, de quien pertenezca, para ver qué solución se le puede dar a esa persona. Eso es lo fundamental. Yo creo que la militancia se nace, se vive y se entiende. Si uno hace una militancia por algún interés particular, yo creo que estamos mal. Yo creo que... hay muchos que lo hacen. Que lo hacen. Lo primero que te preguntan, ¿qué hay para mí? ¿Y cuánto hay? No, eso es, yo creo que no hay convicción. Y si no hay convicción, no se puede militar. Y yo creo que en este caso hay muchos militantes con convicciones que nos tendríamos que una vez por todas juntar, porque ahí coincido con él, para ver qué es lo que podemos hacer todos juntos. Porque una sola, perdóname, pero una sola... Y puedo ir a pelear. Ahora, si vamos día a pelear por una situación que está pasando X personas, yo creo que vamos a tener mejor resultado. Bueno, vamos a cambiar de tema un poquito porque tengo poco tiempo y son varios temas que quiero plantear con ustedes para charlar. La mirada en LT3, sé que hay mucho conflicto, el grupo UPEI, el que compró la licencia. Contame, ¿qué es el lío? ¿Cómo es? A ver, contame. Bueno, el lío se traduce en que no pagaron los sueldos. Bueno, hasta el viernes. Está bien, pero el viernes en el apareció medio hubo una venta. Los UPEI compraron Radio Rivadavia, ahora está quebrada. Dicen que hubo una venta, pero el ENACOM, que es la autoridad nacional que tiene que autorizar y permitir las transferencias de medios, no ha dicho nada. La emisora todavía sigue siendo de la productora de los hermanos UPEI, que es Rosario Difusión. La que se quiere hacer cargo es Vórtice. ¿Ese Vórtice compró realmente o son testaferros? Bueno, ellos dicen que compraron. Yo no sé decirte si eso es real o no. Lo que me da la sensación de que en la Argentina se hacen las cosas al revés. Se toman con poca seriedad algunas cosas que son muy serias, como son los medios de comunicación. Me parece que antes de que una productora le venda una radio de la importancia del ET3, vamos a usarla como ejemplo, a otra productora, eso debería tener una autorización previa. Debería ser el Estado, que es el dueño de la onda, seguro, porque son licitaciones, la onda pertenece al Estado Nacional, sí, pero debería ser el Estado el que controle. A ver, ¿a quién le van a vender? Pero aparte, a ver, y esto ayúdame a pensar, porque la información que yo cuento es que la gente de la productora de UPEI le vendió la licencia, no la sociedad, donde están todos ustedes. Solamente la licencia y solamente la M, porque se quedó. Por eso. Desaparece entonces, la productora de UPEI. Claro. Hay una productora nueva y UPEI se quedó con la frecuencia modulada, con la que baja todavía Rivadavia. Exactamente. Por eso digo, entonces, vende la onda, vende la licencia, pero no traspasa a la gente. Esto es lo raro. Ustedes se quedarían, vamos, podía haber quedado la productora, si Enacom le aceptaba. Ustedes no quedaban como empleados de la radio, sino que compraban la onda. Quizá hubiéramos pasado todos con nuestras antigüedades y cuestiones burocráticas. ¿Y dónde estaba escrito eso? Bueno. Porque en el ET9, con el tema de la venta y la transferencia a la nueva sociedad, el paquete societario de ATE junto con el Litoral,
junto con el antiguo dueño, decía que había que hacerse cargo de todo el personal. Acá en ningún momento hay una línea Pero que... por eso te digo que me parece que es falta de seriedad por parte de las autoridades nacionales y el ENACOM particularmente. Las cosas se hacen al revés. Vos querés vender la radio, entonces le vas al ENACOM, o deberías ir al No, ENACOM y tiene que decir, ser mire, le voy a vender la radio a fulano de tal. Entonces el Estado averigua quién es fulano de tal. Tiene capacidad económica, cuáles son los planes. Toda una documental tremenda, no es tan sencillo. Porque si no sucede que la radio puede ser intervenida, entonces cuando la licitan dentro de unos meses, que creo que es el caso de Rivadavia, la licitan sin personal y sin deudas. Entonces, ¿dónde está ¿en qué queda el personal? Por supuesto. Con la promesa de que algunos van a ser captados, pero ahí empieza la selección. Este sí, este no, este sí, este no. Bueno, ¿el viernes se pagó? El viernes se pagó parte de la deuda. ¿No se canceló todo? No, todo no. Todo Ahora, no. ¿qué Y lo que no se complicaciones, canceló, María y lo que mía? no se cancela es la ¿Cómo estamos con zozobra, el tema de los medios periodísticos del último Sí, tiempo? yo trabajo en el ET3, pero no conozco porque no soy empleada del ET3, no puedo hablar de lo que no conozco. Pero sí, realmente el tema tremendo de los años que vemos en cuanto a dueños que no tienen que ver, hay una triste historia de los medios aparecen como dueños nacionales y demás en manos de personas que no conocen el negocio periodístico. O sea, que hagan su negocio es fantástico, de eso se trata. Ahora, se trata de empresas que deben dar sus beneficios, pero no a costa de los trabajadores. Es un servicio público, además. Es además un servicio público. Servicio Ahora, público. lo que estamos viendo a nivel nacional es tremendo, porque cuando te dicen, bueno, pero los trabajadores deben saber con quién trabajan, los trabajadores no saben, porque los cambios societarios y demás se hacen cupularmente. No te hacen una encuesta a vos y te dicen, che, ¿querés que fulano sea el dueño? Ahora, Daniel, No es cuando así. hablamos en la radio, cuando vos me contabas el caso, me dijiste que misteriosamente empezaron a aparecer pautas publicitarias. ¿Qué pasó? No, eso? misteriosamente no hay pautas, no hay ¿Y publicidad en ¿Cómo la se va a radio. pagar? Con lo que cuesta, no sé cuánto es la masa salarial, pero entre la luz, es personal, grande, es grande, por eso grande. digo, si no hay pauta, Hay casi 60 empleados en relación de ¿Y cómo dependencia, hace para bancar hay sin gente pauta? contratada. Bueno, desconozco, yo no soy parte del negocio. por eso te digo. Si no me hubiera dedicado a ser empresario, te lo podría contar, pero... Digo, Bueno, pero esa es la zozobra. Bueno, por Porque eso yo te decía hace un pagan rato. hoy y el mes que viene de vuelta... Yo te decía hace un rato, el viernes pagaron parte. Ahora, hace 4 meses que esta muchachada se hizo cargo de la radio con la mejor buena voluntad. Eso vamos a ponerlo a favor de ellos. Pero ya tienen problemas para pagar. ¿Qué va a pasar el mes que viene? Por eso. ¿Qué va a pasar, ¿qué va a pasar con el enero y aguinaldo? febrero, que son veces que no sé. se pauta. Si no hay pauta, nada. Cero. Entonces pagaron parte. Ahora, la zozobra cada vez es más grande. Vamos a otro tema de la actualidad. Señor. El gobernador de la provincia está contento. Dice que arregló bien con la nación. A ver, yo creo que fue una buena iniciativa, una buena reacción política la de Lichi cuando dijo, no firmo si no va lo de la caja. Ahora, esa es una mirada de alguna manera estrecha. ¿Por qué? No solo de Lichi, hablo de los gobernadores ya en esto. Una buena para él en el sentido de decir, si yo no firmo, sí, y no arreglamos esto, que era lo lógico, bueno, buena reacción. Ahora, a mí me gustaría que el resto de los gobernadores hayan puesto otro tipo de condiciones sobre la mesa. A mí me hubiera gustado que en este plan, que es bueno que haya un plan, se diga, muy bien, ¿en cuánto tiempo vamos a bajar, no sé, 2 puntos, 3 puntos la pobreza? ¿En cuánto tiempo vamos a subir la educación en el sentido de cuántos chicos van a terminar la secundaria que hoy no terminan? Otro de los ítems, ¿cuántos chicos, personas de 0 a 17 van a abandonar y vamos a ir bajando el 58.4% de pobreza a la que hoy pertenecen? A mí me hubiera gustado eso, porque si no, solo lo fiscal y lo numérico. Y además les tengo que dar un dato, que hasta ahora nadie me lo ha negado. Se supone que con todo este enorme paquete se bajaría un déficit del presupuesto de un 0.7 a un 0.8. Pero el problema es que el déficit cuasi fiscal del Banco Central, por el aumento de las letes, es del 0.7, 0.8. Hoy estamos 0 mata 0. En el primer año al menos, ¿está bien? Esto es a 5. Son temas que había que poner sobre la mesa. Ahora, a mí me gustaría que mis representantes, diputados, senadores,
también pidan, antes de votar o en el mismo momento o en el análisis, por ejemplo, con el tema famoso del ANSES, ¿quiénes la llevaron a la quiebra y por qué? ¿Quiénes son los que se quedaron con la plata del ANSES vía préstamos? El Estado sé que es uno de ellos. ¿Cuánto debe el Estado al ANSES? ¿Cuánto se quedó el Estado? En los distintos gobiernos. Quiero saber qué empresarios tuvieron la facultad de tener crédito del ANSES y a qué interés aquellos que lo hayan devuelto. Porque si no, los que menos voz tienen son nuestras personas más grandes, ni siquiera digo viejos, porque no es así. Son personas mayores que la mayoría han aportado. Hay otros que no han aportado, que han pasado directamente. Hay otros que tienen jubilaciones de privilegio. Bueno, a todos va a caber la misma ley. Me parece que estos son temas puntuales e importantes que nuestros legisladores no deben desatender. Mirada también el tema, no sé cómo está la negociación con el gremialismo, que por ahí dicen que hay una especie de preacuerdo, que ya estaría más o menos cerrado el paquetito. Yo te había traído, pero bueno, la mesa era distinta. Tengo más o menos un mapita de las propuestas, de cómo vino hace 15, 20 días atrás la propuesta en el tema específico laboral y qué puntos modificaron, cambiaron, que llega al Parlamento. Que después hay que discutirlo. Pues hay que discutirlo. Hay 2 o 3 cositas una, por supuesto, la modificación a la ley de contrato de trabajo, el banco ese que pretendían hacer para que se autopaguen los despidos, bueno, hay 3 o 4 cosas que fueron mochadas, las otras... El tema famoso, digamos, de esta ayuda, estos famosos 30.000 millones de pesos para todo lo que son las organizaciones sociales, que donde está también el momento de vista. ¿Eso se está cumpliendo? ¿Cómo está ese tema? Sí, primero yo quería, si me permitís, digamos, porque yo coincido con el análisis de María Herminia, digamos, porque de pronto la mayoría de los ítems que plantea tienen que ver con los servicios que la Constitución plantea, que son la salud, la educación y que en general, digamos, el trabajo, digamos, porque en general las provincias, digamos, tienen muchos trabajadores a lo mejor del Estado, pero fundamentalmente porque no hay, digamos, industria privada que pueda captar, diríamos, la cantidad de personal activo con posibilidad de trabajo. Ahora, ¿cuál es para mí el principal problema que hay en eso? Los intereses de la deuda. Es decir, acá nosotros vamos a pagar, ¿cierto? Estamos pagando miles y miles de millones de dólares y mientras tanto, ¿cierto? Con eso, digamos, que no se ve en lo productivo, queremos bajar aquellos que son servicios esenciales para la sociedad. Y creo que en este camino nos vamos a un default clarito, digamos, o como es la historia en la Argentina, que algunas veces decimos que antes era por izquierda, que nos íbamos a parecer a Venezuela, ahora nos vamos a parecer a Venezuela por derecha, diríamos. Es decir, porque creo que hoy por hoy, donde más, digamos, se va de dinero, tiene que ver con el circuito financiero. Y creo que, por otro lado, le exigen, ¿cierto?, a los gobernadores y por supuesto está la política del gobierno nacional, donde quiere bajar ítems, ¿cierto?, donde fundamentalmente... No, pero yo te quiero dejar claro que, a ver, yo estoy del lado del mostrador del empresario y te garantizo que el tema impositivo es tremendo. Sí, pero es yo tremendo. Te digo, está bien, pero hay que bajar impuestos. ¿Y los jueces por qué no pagan? Bueno, eso porque, está claro, bien. Eso, es decir, yo te digo, me parece que hay que hacer una revisión global, pero yo te digo que la parte productiva, sacando las grandes empresas, yo hablo de las pymes, lo que tienen que sufrir un montón de consecuencias, porque una empresa grande le hacen un juicio de 4 millones de pesos y lo pagan, porque total se la llevan tanto en ese volumen, pero una pyme, hoy le sacan un juicio, un tipo le hace un juicio por 2 millones de pesos, la quiebra. Es decir, a ver, más allá de que hay que respetar todos los convenios de trabajo, digo, el costo de lo que significa impositivamente para el empresario es tremendo. Todo el tema del ingreso bruto, porque realmente yo estoy de acuerdo, es tremendo la carga impositiva. Es decir, vos tenés que trabajar casi en la mitad del año para pagar impuestos y la otra mitad para pagar los costos de los... Además hay que tener en cuenta la situación económica con la que dejaron el kirchnerismo a la Argentina, ¿no? Nos dejaron una Argentina ordenadita, con los números fenómenos, con un país en crecimiento. Hacía 7 años que el país no crecía, la economía estancada, una inflación de 2 dígitos que nos comía todo. Si acá en el país no se baja la inflación, que es el mayor impuesto a la pobreza. Es el peor de todo. Es el peor de todo. Ahora, ¿eso cómo lo combatís? ¿Cómo te financiás?
Te financiás dándole A la maquinita. al manijita, al perseguir en la administración. o Endeudándote. endeudándote. O hacer ajuste dramático, duro. Tiene un que límite también la hace un deuda. desastre, La porque- deuda externa tiene un límite. Tiene un límite. No se puede seguir siempre. Bueno, esperemos que dentro de esos límites se pueda ordenar la economía. Sí, yo un tema para debatir largo. Yo no quería tanto profundizar porque nos sentaríamos a charlar y hay para seguir. Y coincido que de cada lado hay razones. Pero me parece que la No, pero Argentina yo no necesita... planteo las razones individuales. No, pero bueno, pero Es digo decir, que, a ver que... Porque por cuando ahí- el empresario gana dinero, que a mí me parece bien que gane dinero, el trabajador no pide algo excedente para que le distribuyan la renta mayoritaria que ha tenido por beneficios concretos que ha tenido el empresario. Es decir, lo que pasa es que acá están cambiando las leyes. En vez de defender a los intereses del más débil, son, en general, las leyes que están saliendo son para defender a los intereses de los que más tienen. Es decir, lo que pasa yo creo que no es igualitario. Es decir, acá no se está pidiendo socializar la renta, ¿cierto?, que gana un empresario en momentos buenos, ¿cierto?, que hay procesos buenos, ¿cierto?, pero sí poner el límite. Y aparte la Constitución lo plantea. Es decir, siempre tiene que ir, las leyes tienen que ser a favor del más débil. Yo te digo, porque el más débil está en una situación. Y fundamentalmente, y cuando hablo del más débil estoy hablando del Pero trabajador. ¿cuándo se hizo eso? ¿Cuándo se hizo eso que vos estás diciendo? No, hubo Ustedes etapas- pertenecieron al gobierno kirchnerista, no lo hicieron nunca. No, pero yo no En 12 estoy- años. Yo no estoy planteando en qué gobierno tuvo cada uno. Pero no se pueden pedir cosas que sucedan que no sucedieron nunca. No, pero yo... Porque la Constitución es de 1853, nunca sucedió eso. Mirá, yo lo que te quiero decir es que yo no quiero entrar en una discusión político-partidaria. No, por parte no tengo tiempo porque ¿Cierto? tengo el otro Por eso, bloque. lo- Pero lo- tal lo para, único que te pero digo- tal para tampoco se- reventar la mesa. tampoco Es se le decir, puede decir peor a la que en gente este que el momento, desastre arrancó peor hace que en la 2 época de años. Menem, ¿viste? seguro que todos los otros gobiernos fueron mejores. El de Alfonsín, el de Néstor Kirchner, fueron mucho mejores que el de Macri y que el de Menem en función de los intereses de ¿Pero los vos crees que el trabajadores y los problema más argentino humildes. empezó hace 1 año y medio? No, no, por lo menos Desconocer yo no. los 12 años del kirchnerismo, que nos llevaron al abismo, el desastre que han hecho. La alternativa es Macri. No sé si Para la vos. alternativa, el pueblo, No, por el eso, pueblo es el que seguramente te va a quedar elige, sin trabajo. salvo que vos quieras discutir el voto popular, porque ese ya es otro No, tema. Yo no discuto el voto popular. Yo respeto el voto Yo no te estoy popular. hablando de mis posiciones Ahora- personales, le digo, el pueblo eligió una salida. Sí, pero Bueno, ahí está. puedo no coincidir. No, no, Es que decir, eso es- No, coincido. está bien que no coincida, Porque de lo la que no misma po- manera, yo pero no mañana podés voy a estar hacer, no defendiéndote podés hacer un cuando te diagnóstico, echen de LT3. no podés hacer un No te diagnóstico quepa la menor duda. con datos aunque no opines equivocados. como yo. Venimos del desastre. La Argentina que dejó el kirchnerismo es un desastre. Bueno, yo lamentablemente se nos fue el tiempo y tengo invitado de la otra mesa. Me gustaría seguirla, ya más, voy a reeditar esta Claro. mesa. Gracias Daniel por haber venido, Bueno. gracias Pedrito, gracias Gerardo. Yo voy a Este, estar cuando te echen del trabajo. Bueno. Apoyándote para que Espero, logres espero. otro trabajo o no te echen del trabajo. Pues usted queda conmigo en la otra mesa. Bueno, Así dale. que a ustedes una pausa cortita, ya venimos con esta mesa especial de las madres y padres del dolor. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Sinmordaza.com, otra mirada de la información en un clic. Toda la información de la provincia. Santa Fe en un solo portal. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. Estar yo de las estrellas para vos. Bueno, en la continuidad se fue calentito, siguen discutiendo, están bajando la escalera, siguen discutiendo, la verdad que quedó planteado para reeditar la mesa. Bueno, le voy a pedir y vamos a presentar a Alicia Miranda, Hola, buenas noches. que Leonel Buenas noches. González, un poco era el motivo de tu presencia, que fue asesinado el 14 de febrero del 2014, ¿no? Sí, así es. Bueno, ahora vamos a contar cada una de las historias. Héctor López, papá de Nicolás, ¿Cómo está, que Carlos? también hemos contado esta historia, que falleció, o lo mataron, mejor dicho, el 16
De febrero, Sí. pero del 2013. 2013. Y bueno, de esta punta, alguien también conocida, que ha compartido con nosotros muchas veces, Cristina Ojeda, que es un poco representando a Laura y Mía, que esto fue el 20 de enero del 2013. Todos hechos increíbles, por ahí, digamos, sin explicaciones en algunos casos. Y yo voy a pedir cortito, porque para que la gente que por ahí no los tiene presente a cada hecho, me lo cuente sintéticamente qué pasó, y quiero saber cómo siguió después la instancia judicial y si hubo justicia o no hubo justicia. Así que voy a empezar por Cristina primero. ¿Cómo te va, Cristina? ¿Qué tal? Buenas noches. Contame tu historia en lo más sintético posible de ese fatídico día 20 de enero, cuando te quitaron de las manos a Laura y a Mía. Bueno, como decís vos, fue una noche trágica donde entraron a robar a la casa de mi hija Laura, y mi única hija Laura, y que vivía con sus dos hijitos, Román, que en ese entonces tenía 7, y Mía, que tenía 4. Y bueno, las asesinaron atrozmente. Para robar, lo único que se llevaron de la casa fue una DVD y una Play llena de sangre, y bueno. Y para colmo, alguien que los conocía, que eran vecinos. Sí, eran vecinos, los vimos crecer. Los dos vivían ahí, eran 24 viviendas, donde todos nos conocíamos, y bueno, estaban con necesidad de comprar droga, ya sabes, estaban amanecidos de un cumpleaños de 15, y bueno, decidieron entrar y hacer lo que hicieron. Ahora me vas a contar después vos de transitar para pedir justicia y todo lo que te pasó. Héctor, contame tu historia de Nicolás, que está allá, esa también, esa noche tremenda. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Sí, fue en el 2013, 16 de febrero del 2013. Mi hijo nunca había ido a ese lugar, era la primera noche, la primera vez que iba a ese lugar a buscar a un amigo. Se encontraron y se quedó en la esquina esperando luego que volviera, y ahí pasaron en moto 2 chicos y empezaron a tirar tiros. Y le pegaron 3 tiros a Nico. ¿Había ido en moto? No, mi hijo fue caminando. Fue caminando hasta ahí. A buscar a un amigo que se encontraron. El amigo fue a mi casa y él fue a la casa de él. Y se quedó en la esquina esperándolo, porque eran 3 cuadras había de mi casa a la casa de este chico. Se queda en la esquina y pasan estos chicos tirando tiros. Esto era la zona de Fisher, ¿no? No, la zona sur. Zona sur. Zona sur. Zona sur. Bien. Y tu caso, por ejemplo, Alicia, con Leonel, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Leonel trabajaba en un salón de fiestas en Iberlucea, y después de trabajar 12 horas retornaba, y en Ruta 34 y Gascón, donde usualmente mataban gente, porque lo digo así, mataban gente y siguieron matando gente después, le arrojaron piedras, entonces él cae de la moto y lo hicieron caer para robarle. Ya era habitual ahí, y estuvo 1 hora y media tirado en la calle por el precario sistema de salud con el que contamos, y cayó internado, pero no pudo sobrevivir al ataque de estos chicos menores. Ahora, ¿se supo quién fueron, cómo fue? Se supo, pero la jueza de menores que intervino no quiso ni siquiera citar indagatoria a ninguno de los menores. Según ella me dijo personalmente, porque me apersoné a hablar con ella, me dijo que no, que ella estaba para proteger a esos menores y que no podía hacer nada con respecto a mi hijo, porque mi hijo ya había muerto y no era menor. Mi hijo tenía 18 años. Es así tal que ella no los quiso citar a declarar, ni siquiera a indagar, a averiguar nada, para proteger a esos mismos chicos asesinos. No Ahora, sé si... a ver, explícame, porque yo no entiendo que una jueza diga eso, porque son menores y no le puedo hacer nada. Si son menores asesinos, lo primero que tenés que sacarlo de la calle y de última tratar de ponerlo en un lugar donde lo puedan recomponer. Bueno, pero hay una desvirtuación de todo esto. ¿O acaso no tenemos otro amigo en el dolor que batalla con un chaleco todavía hoy buscando los restos, los huesos de su hija? Alberto Perazzi. Alberto Perazzi. Entre otros, o sea, porque se me viene a la memoria este momento. Entonces, digamos, está invertida la situación. No, pero a ver, pero una jueza que te diga eso, ¿cómo se llama la jueza? Gabriela Sansó, de menores 2. Pero, a ver,
ella ya tiene, según porque la vengo siguiendo periodísticamente, es muy criticada, porque ella piensa que se debe proteger al delincuente porque está en desigualdad, como se habla comúnmente del señor Zaffaroni. Claro, ella piensa que hay que protegerlos porque estaban en desigualdad de ventajas. Claro, y seguimos. Pero se equivoca porque yo vivo en una zona marginal y yo no soy una persona adinerada. O sea, mi hijo tenía las mismas posibilidades que los chicos que lo mataron. Y mi hijo estudiaba y trabajaba. Una casa donde la educaron y le marcaron un camino de vida. Claro, es así. Esa sí aún era en una nuestra diferencia. pobreza, Esa es la diferencia. Esa era la diferencia. La diferencia, pero, por eso te digo, me parece que con ese manual de Zaffaroni, darme explicaciones de que no puedo hacer nada. Es decir, que hoy, desde 14... Carlos, hay infinidad de casos que a veces se me van los nombres, pero me han permitido muchos de los familiares del dolor acercarme, acompañarlos simplemente, y te cuentan el caso de Jonathan Herrero, en donde le cambiaban los horarios para que cuando llegue el papá y la mamá o la hermana a declarar, ya habían declarado los otros. Que fue en el caso de los policías, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, que se tuvieron que dejar la casa, tuvieron que dejar el trabajo. Ellos eran los perseguidos. Por decir uno, ayúdame Cristina, pero hay cantidad de casos. Vos también tuviste que irte a tu casa, tuviste que irte. Cristina, porque los delincuentes eran vecinos, pero uno vivía enfrente de la casa de Laura, mi hija, digamos, y el otro vivía a 3 de la mía. O sea, imposible vivir. Los familiares actualmente viven ahí, los familiares de... O sea, ¿cómo convivir? ¿Cómo vivir? Bueno, y a ver, vos hiciste cosas que por ahí te habrán tratado de loca porque te fuiste al frente al tribunal, hiciste lo que hiciste. Pero a ver, me acuerdo las pavadas que decía en ese momento el ministro de Seguridad. Buscó a uno de los... Fue prácticamente, lo atrapó a uno de los... El principal, el principal lo buscamos y como ya seguimos por el segundo, que todos los familiares fuimos quien ya se estaba escapando. Y se estaba escapando con un gendarme, nada más ni nada menos, en el auto del padrastro. O sea... Esto es la connivencia, perdón, Cristina, esto es la connivencia que hay entre sectores de la justicia, de la policía y también de la política. O si no, son cómplices por no hacer lo que tienen que hacer y mirar para otro lado. Los chicos, Carlos, los chicos que mataron a mi hijo, los dos, la fiscal Ana Rabín, allá de los 14 años, que ella tenía los casos de todos de un menor y el mayor, eran 2 menores en ese tiempo, y le estaba dando libertad. O sea, entraban, robaban y hacían un montón de cosas y lo dejaban salir. Hasta que yo un día le dije, la culpa de lo que hicieron la tiene usted también. Claro. Porque uno no puede... Yo digo, yo estuve en tribunales como tuvo ella. Las cosas que yo vi en tribunales, Carlos, yo pensaba que estaba en otro mundo, porque las cosas que pasan ahí, yo te puedo contar que te cajonean los expedientes, te dicen que no pueden hacer nada. El caso de mi hijo lo hice todo yo. Todo, absolutamente todo. Investigaba. Eso es otra cosa, Carlos. Se tienen que convertir en abogados, en fiscales, en investigadores, los familiares. Y no es un caso, son todos los que yo porque escucho. Aparte, en el mundo penal, la plata viene siempre del delincuente, porque el querellante, el que tiene que pedir justicia, encima, las situaciones económicas son jodidas, aquí no puede pagar ni un abogado. Carlos, te cuento algo, lo que pasa con uno de... Lo agarran a 2 chicos. El menor ya estaba preso y lo agarran al que mayor. Mirá lo que hace la jueza Usandizaga. Con 2 homicidios, este muchacho lo manda a una granja de rehabilitación. Con 2 homicidios. ¿Y ese menor? ¿Era menor o mayor? No, ya era mayor uno de ellos. Uno de ellos era mayor. Pero la jueza firma porque supuestamente entre el fiscal y el abogado de él se habían puesto de acuerdo que vaya a una granja de rehabilitación con 2 homicidios. Es como diciéndole, tomá la llave de la puerta y andate. Y se fue, se escapó. Y yo le pregunté a la jueza, ¿por qué le voy a dar la libertad? O sea, le dio la libertad prácticamente, dándole a una granja, a un tipo con 2... Pero hoy ya salió la sentencia. Ya salió la sentencia. ¿Cuántos años? ¿20 años? 20 años. ¿Y vos decís que es poco? 20 años por 2 homicidios. Yo creo la causa. Sí, yo creo que... Carlos, yo creo que acá... Perdón, pero conjuntamente con eso, y que
el papá bien dice, es poco a su criterio. Pues fíjate lo que ha hecho la justicia con los monos, cuando los llamó a ver con infinidad de asesinatos y le dijo, bueno, a ver cómo arreglamos esto, si ustedes se hacen cargo, entonces le 9 años. O sea, perdón, pero No, digo, está ¿qué bien. justicia estamos teniendo? ¿La justicia del canje? ¿La justicia de hacer justicia? ¿La justicia reparadora? Sí, Carlos, yo creo que hasta que los jueces y los fiscales no tomen conciencia de lo que es una muerte, lo que es una muerte, o sea, Para la familia. para la familia. Mata a toda para una familia. Todo, Mata a toda todo. una ¿Sabes familia. qué pasa? Que están como, parece que tienen curtida la piel, no la sienten. No se meten en la piel del otro. Perdóname, Carlos, Sí. que te interrumpa, pero hay un sistema que funciona perfecto en tribunales, a la perfección, Sí. para los delincuentes. Para los delincuentes, eso coincido con vos. No podés Coincido con vos. hacer nada. Para ellos Está tienen todo. Está Todos los todo manuales diagramado. se alinean para Perdóname sacarlo. que te cuento algo que le va a asombrar a la gente. Yo no tenía, estaba cerrado el caje en un momento, no tenía abogado, no tenía fiscal la causa, no tenía nada. Me llama un abogado penalista para decirme que me va a ayudar, a lo que yo estoy contenta. Cuando empieza a preguntarme, me dice, ¿a dónde lo mataron a Leonel? Digo, no, le digo acá, tal, le explico, en Ruta 34 y Gascón. Me dice, ay, ¿con qué lo mató la policía? ¿Le metió balazo? Le digo, no lo mató la policía, mi hijo no era delincuente, mi hijo venía de trabajar. Me dice, no, entonces no te puedo ayudar. Yo te podía ayudar si a tu hijo lo mató la policía, si no, no. Y no te puedo seguir hablando. Buscá en algún lado que te van a ayudar. Entonces, como mamá entendí que hay un sistema que funciona a la perfección, pero no para la gente que trabaja y que viene de trabajar y que muere en consecuencia de eso. Hay un sistema para el que va por izquierda, el que hace todo mal. Y para ese sí está todo habilitado y cuenta con muchas opciones que nosotros como familiares de víctima no tenemos. Tal cual. ¿Y vos hoy no tenés nada? Nada. 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 Ni No una hicieron línea nada. investigativa, nada. ¿Está cerrada tu causa? ¿Se No, archivó? ¿Qué el pasó? problema, ahora lo agarró una fiscal que es la fiscal Fabro. El problema principal que se tiene es la jueza, porque la jueza va a seguir protegiendo a los chiquitos estos, que ya mataron antes que mi hijo. O sea, que hubo una mamá que salió y reclamó por su hijo y no le hicieron caso, y después murió mi hijo y después murió un señor ahí. O sea, están dejando que pase porque hay un sistema que va por debajo y funciona mejor que el que está arriba, ¿sí? Entonces, te encontrás con una imposibilidad de hacer cosas. Ya de por sí son menores y se tiende a protegerlos, pero yo le digo a la jueza y a gente que cree que los menores no hay que hacerles nada, que los condenan a muerte porque los termina matando la policía y se terminan matando entre ellos. Cuando los dejan en la calle a que se droguen y a que se sigan robando, los condenan a que entran en una casa y mueren adentro de esa casa, o los balea la policía o les pasa de todo. No los están salvando cuando dicen vamos a dejarlo en la calle, no lo vamos a meter en ningún lado. Y tampoco los veo preocupados haciendo nada para decir, bueno, ¿qué hacemos con estos menores? ¿Dónde los ponemos? Dejarlos así en la calle es condenarlos a ellos y a la gente que transita y que no sabe lo que le va a pasar. Porque sé que los que miran en la casa no tienen idea. Dicen, no, sí, le pasó a ella. No, le puede pasar al que le pasa en la calle. A cualquiera le puede pasar, al que está en su casa. ¿Sabes por qué? Porque yo a mi hijo lo mandé a escuela privada siendo pobre. Lo enseñé a trabajar, hice todo para que mi hijo tuviera un futuro. ¿Y sabés qué tuvo? La muerte. Entonces no es lo mismo que a una mamá que tiene el hijo delincuente, sabe que en algún momento va a morir. Por supuesto. Cristina, ¿qué pasó con los dos involucrados? Que esa horrenda muerte, porque como la mataron también fue terrible. ¿Qué sanciones tuvieron? ¿Qué fallo tuvo? No, bueno, hubo una perpetua que fue el año pasado y bueno, hace días, cuento yo, fue la apelación a esa sentencia y bueno, tuvieron 2 audiencias, que una fue hace pocos días y fue rechazada. Tiene prisión perpetua, Sí, uno pero de me los gusta condenados que termina siendo 25 años tampoco, porque no es... y el segundo, un abreviado de 10 años, que ya pasaron 5, o sea que ya estará también por tener los privilegios de la salida transitoria. Sí. Pero ese realmente, ¿quién reconoció el hecho del autor material, digamos? ¿O fueron los dos para vos? Olivera. En realidad, ninguno de los dos confesó nunca, pero las pruebas dio que Olivera es el principal
y el otro, bueno, se le dio una condena por... ¿Y cómo hiciste para recomponer tu vida después de tremendo hecho? Porque yo te vi hecha pedazos, que había que juntarte. ¿Cómo hiciste? Porque hoy te veo con un proyecto de vida, superándolo. ¿Te dio más tranquilidad el tema del fallo este? Sí, sí, por supuesto. Igualmente la pérdida, ellos saben muy bien, la pérdida de un hijo, de un ser querido es irreparable, ¿no? Pero sí, por ahí, qué sé yo, digamos así, el salvavidas que tenemos es lo que nos queda, ¿no? En mi caso fue, y sigue siendo Romancito, que es mi nietito, el mayor de Laura. Que se salvó de casualidad. Porque no estaba, ¿no? Porque... Sí estaba, pero le pegaron, él se desmayó. Lo dieron por muerto. Y lo dieron por muerto y bueno, él pudo ocultarse medianamente o quedó medio oculto en el desmayo debajo de una cama y en eso toca el timbre la niñera y por eso se salvó Román. Bueno, aferrarme a él, que es lo que me quedó en la vida y bueno, y después, bueno, los estudios ahora que comencé la carrera de Derecho, terminé una en pleno lucha, una carrera, me recibí, bueno, arranqué la segunda carrera ahora y nada, aferrarme a eso, ¿no? Pensar en que en el futuro para Román, es lo único que pienso. Ya no pienso en mí, sino en asegurar el futuro de él, nada más, que él pueda criarse, qué sé yo, dentro de todo lo que vivió, qué sé yo, darle lo que yo esté a mi alcance en el futuro. Sí, sí, lo que más sana es el amor. Exacto, sí, sí. ¿Y vos cómo la llevas? No sé cómo la llevo, creo que bien. Bueno, yo siempre fui scout, estoy trabajando en el grupo scout con menores, eso me hace muy bien. Bueno, me dediqué a cantar, trabajo, hago un montón de cosas para tratar de construir algo que no se va a armar nunca, porque esa ausencia es fácil para todo, como yo veía y veo en las redes que hablan de los padres y sus hijos, y es fácil hablar de la boca para afuera, de la militancia y de las políticas y de las leyes, es fácil hablar, pero para la persona que se sienta en la mesa y le falta al otro del otro lado, es otra cosa. Partir desde ahí, de que dudas de todo, tu mundo se desploma y no hay religión, no existe la política, no existe como sociedad, cuando te das cuenta que la sociedad es la que misma que llevó a esta situación, que las leyes que nosotros tenemos como humanos nos ponemos, darte cuenta que vos perdiste tu cachorro es algo muy difícil de llevar. Más si sé que siguen matando. Porque si van a seguir matando a estos chiquitos, la jueza los va a seguir protegiendo y van a seguir matando hasta que encuentren la muerte o vayan presos o no sé. Cosa que una de las cosas que lamentablemente yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo es que el Estado, que a través por ahí anteriormente estaba más presente en los barrios, en la problemática social, había un Estado presente, Carlos, que lo abandonó, Carlos, y esto de los delincuentes, de los narcos se tomaron el lugar. Hay barrios tomados por los narcos en donde hacen tanto la asistencia social como la asistencia de muerte. Exactamente. Es decir, el lugar que el Estado ha dejado, lugar que se han apropiado. Pero está bien, uno le pone por ahí algún periodo de crecimiento de la droga, pero me parece que fue esto de cuando el Estado ausente, que por ahí, que antes había ese trabajo, digamos, militante, donde uno veía que iba el dirigente militante de un sector político, charlaba en el barrio, che, mira, está faltando esta cosa, hay que comprar aunque sea una pelota para que los chicos tengan algo que hacer. La corrupción es el eje de todas las cosas feas. Porque las personas, los seres humanos, todos nos equivocamos. Ahora, una cosa es una equivocación, que a veces es fatal, y otra cosa es una connivencia o hacer cosas por corrupción, estar metido en la corrupción. Yo lo que te digo, entonces, a ver, la corrupción creo que ha sido el elemento central de las desviaciones de todas las políticas y el quiebre en una sociedad. Y bueno, y también hay que decirlo, me voy a ganar unos abogados enemigos, pero el tema también, los abogados parecen realmente, están buscando el dinero, no les importa, nada, hay muchos nada caranchos. de nada. No les importa nada. Es decir, a ver, hay gente que tiene, que han matado, pero mientras esté la platita, hacen cualquier cosa, Carlos, y también algunos jueces se prestan
para hacer desaparecer sí, expedientes, olvidate. o como decía recién contaban, de Olvidate. cambiarle el día Los para que horarios, los el día, horarios claro. Para declarar. y, Lo que digamos, te decía del sistema que funciona perfectamente para los delincuentes. pero no, y aparte cuando van a la policía a hacer la denuncia de algún testigo, por eso digamos, el asesino se entera de quién fue, dónde vive, Todo. que a la misma comisaría le pasa los Todo. datos. Che, te entregó fulanito de tal. Una cosa de loco. Por eso, Carlos, que hay muchos casos que no se resuelven porque la gente tiene miedo de ir a declarar. Porque te lo mandan a matar. Claro. Un día antes que se enteren que tiene que declarar, te lo mandan a matar, como han pasado en muchos casos. Seguro. Acá en Rosario, que han matado gente que tenía que ir a declarar un día para otro. ¿Entendés? Ahí pasó. Yo con el que defendía al que mató a mi hijo, me agarré 3 veces en el juicio afuera. Y le dije, hasta lo llegué a insultar y le dije que no tenía sangre. Y es mi trabajo, dijo. Y vos sabés lo que hizo, y vos sabés lo que hace. Aparte, esta gente no es que tiene dos homicidios. Sí. Tienen como 5 o 6. Que conocés. 2 que uno peleó, y que por ahí- yo peleé, que lo hice ver. Pero yo fui a la casa de gente que estos chicos habían matado y los padres no querían hacer nada. Y sabían que fueron ellos los que habían matado. ¿Sabes? Y tienen miedo. Ahora, ¿vos cómo llevas? Porque voy a mostrarme acá en cámara. Ahí te vas el nombre De mi hijo, de tu hijo, ¿no? Nicolás. Contame cómo era Nicolás y qué expectativa tenía de su vida. Y Nicolás era un chico muy, muy alegre, él daba todo. Él no tenía problema de prestar, de ayudar. Le gustaba mucho jugar al fútbol. Y a los 18 años, estos 2 chicos le cortaron las ambiciones que tenía él, los proyectos que tenía de vida él. Y yo digo, Carlos, siempre que la muerte de un hijo es lo peor que te puede pasar, ¿no? Pero hay muertes diferentes. Pero muerte como la de nosotros, que te le quitan la vida. Viene una persona que se levantó hoy con ganas de salir en la calle, como salieron estos 2 pibes anoche, a matar. Sí, no, es terrible. Es a ver, terrible. ustedes son, lo que pudimos juntar en este programa especial que yo quería, un poco hacer, que no se termine este tema. Yo quiero que siga vivo. Lo vemos cuando muchos no hablaban. Yo hace muchos años empecé en Sin Mordaza a tocar este tema y me decía, vos estás loco. Gracias a Dios después algunos colegas se empezaron a sumar y los medios grandes de Rosario se sumaron. Pero Querían tapar todo. Pues yo me acuerdo que al principio era solo. Y yo recibí un montón de llamadas diciendo, dejá de joder. Me han llamado abogados que defendían a algunos delincuentes porque estábamos en soledad. Hoy ustedes lograron que se instale, que se haga justicia, pero todavía no lo logramos. Es decir, hay muchas causas sin definición, sin jueces comprometidos a encontrar la verdad, y no les importa. Y como ustedes son familias que siguen en el dolor, porque esto no se cura. El tiempo, por más que diga, el tiempo cura, mentira. No. La herida queda dentro. No, yo cuando dieron los 20 años a estos chicos, yo salí de la sala y me abracé con ella y otra chica más que estaba ahí. Y después con el tiempo, cuando fue pasando el tiempo, ahora el lunes la sentencia quedó firme. Y digo, 20 años. Pero son 20 años encima después. No, es mucho menos. Pero yo, ¿sabés cuál es la otra cosa, Carlos? Que acá tienen que cambiar las leyes, tienen que ser 20 años, pero 20 años de derecho. Derecho, acá lo que no estudian, los jueces, los fiscales, no estudian las familias de esta gente, lo que son, para darle una salida laboral, una salida transitoria. No le pueden dar a un pibe que ya se escapó 3 veces cuando era menor, 2 veces cuando era mayor, y le siguen dando la oportunidad de ahora que vuelva a salir a la calle. ¿Para qué? ¿Para que vuelva a matar? Yo creo que la justicia es la columna vertebral de un país. Si no hay justicia en el país, ¿qué pasa cuando se nos quebramos la columna? No hay vida. No hay vida en La el país. justicia, y aunque parezca una redundancia, ¿uno qué pide? Una justicia justa. La justicia debe ser justa, pero hoy, dado lo que estamos viviendo, ¿qué necesitamos? Que la justicia vuelva a ser justa. No acomodaticia, cómplice, connivente. A mí siempre me gusta decir, Carlos, que hay de todo. No es que toda la justicia, todos los jueces, todos los fiscales, pero los jueces no leen los expedientes. Debemos retomar el sentido de una justicia justa.
Yo la verdad le agradezco y a vos te pido que sigas luchando para que haya justicia. Ojalá, sé que ir Acá tenemos una futura abogada, bueno, va a ser distinta. Pero aparte digo, yo quiero que, me vuelvo a repetir el nombre de la jueza que está al frente de todo esto acá. Gabriela Sansón, menores 2. Menores 2. Porque si hay que ir a pedir un jury con todos los fallos, porque vos decís que es polémica. Eso hay que hacer. Yo creo que la legislatura tiene que empezar a entender y alguien tendrá que presentar que analice los fallos, porque así no vamos a construir nada. Porque si no, lo que estamos haciendo es generando más asesinos, porque no le estamos dando solución, porque sean menores. Si no tocamos el tema de la raíz, ir al hecho concreto para darle, realmente se dice que hay que dar una solución, bueno, hay que darle una contención y tratar de buscar, de reformarlo, de volver a introducir en la vida social en las serio. cárceles no tienen que ser un perfeccionamiento de delincuentes. No, creo que pasa hoy. Tiene que haber estudio, tiene que haber trabajo. Pero por supuesto, yo digo que hoy las cárceles son para generar universitario, posgrado de delincuente. Y acá lo que hay que tratar es empezar a revisar todo eso. Así que gracias por haber venido. Bueno, yo te quiero agradecer mucho. Ya estuve, hace creo que 3 años estuve, así que te agradezco porque en ese tiempo no se visibilizaba nada, no querían ver nada, se negaba todo esto. Si vos ibas a reclamar a la calle te trataban de loca. A mí me costó mucho, caminé demasiado y no conseguí nada. Así que espero que a cualquier trabajador que hace su función, si lo hace mal, lo echan de su trabajo, ¿verdad? Bueno, con los jueces tiene que ocurrir lo mismo. Se nos fue el tiempo. Gracias, Héctor. Gracias a vos, Carlos, por darme una oportunidad siempre. Gracias a vos por esta colaboración del día de hoy. Por favor. Y a ustedes, bueno, este fue humildemente un poco un programa especial, en un día feriado, digno para sentarse a ver y para sobre todo escuchar campanas, distintas voces, para que nos ayuden a pensar qué sociedad queremos. Hasta la semana que viene.